Hola, sean muy bienvenidos a otro video del canal Cambio Descomplicado. Hoy quiero hablar con ustedes sobre la carta de crédito. Vamos a presentar los primeros conceptos, cosas importantes de las que debemos preocuparnos cuando tratamos con cartas de crédito, ya sea de importación o de exportación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a avanzar un poco, entender algunos conceptos, legislaciones, y vamos a hablar un poco sobre este tema que mucha gente me ha estado preguntando. Y ahora queremos aprovechar el canal para aclarar y resolver dudas. Así que estate atento a las próximas diapositivas. Voy a poner aquí las diapositivas para que puedas observar el contenido. De acuerdo, vamos allá. Muy bien. Estamos aquí entonces para hablar esta mañana sobre la carta de crédito. Y lo primero que me gustaría destacar aquí es que el crédito documentario consiste en una operación con el banco al que llamamos banco emisor, actuando por cuenta y por orden de un aplicante, un solicitante al que llamamos requirente, asegura el pago a un tercero. A este tercero en la carta de crédito lo llamamos beneficiario. Sin embargo, este beneficiario, para tener derecho a recibir los fondos de una carta de crédito, necesita necesariamente cumplir con todos los términos y condiciones de la carta de crédito, ¿de acuerdo? Para que no pierda liquidez, es decir, para que pueda recibir el pago del banco que la emite. Entonces, la carta de crédito no es más que un medio de pago, a través del cual un banco emisor garantiza, asegura el pago a un exportador, a un beneficiario de la carta de crédito, siempre que ese beneficiario cumpla con todos los términos y condiciones descritos en ella. También quiero decir que la carta de crédito es una modalidad de pago habitual, porque ofrece garantías tanto para el exportador como para el importador. ¿Por qué? Porque por un lado el importador sabe que el banco que está emitiendo la carta de crédito en realidad está incluyendo en esa carta de crédito todas sus condiciones, porque la carta de crédito es un reflejo del contrato comercial y también se basa en un contrato de apertura de carta de crédito, donde el importador le indica al banco todo lo que desea que el banco incluya en la carta de crédito. Por otro lado, el exportador también se siente más tranquilo al recibir una carta de crédito porque sabe que al recibirla tendrá que cumplir con los términos y condiciones, pero si cumple con todos esos términos, tiene derecho a recibir el pago del banco que emitió la carta de crédito, o incluso del banco confirmador, del cual hablaremos más adelante, que es un banco que garantiza el pago en caso de problemas de insolvencia del banco emisor o incluso de problemas de riesgo, país del banco donde se encuentra ubicado el banco emisor. Pero por ahora, lo que necesitamos saber aquí es que la carta de crédito es buena para ambas partes, porque el importador solo paga si se cumplen todos los términos y condiciones, ¿verdad? En realidad, el banco paga y el importador reembolsa al banco. Y el beneficiario también sabe que si cumple con todos los términos y condiciones, tiene derecho a recibir los fondos que están disponibles a través de la carta de crédito. Entonces, es una modalidad de pago muy famosa, muy común en todo el mundo, y está regida por algunas legislaciones de las que vamos a hablar en un momento. Por lo tanto, la carta de crédito es un método de pago bastante utilizado y muy importante para el comercio exterior. Decimos que es una orden de pago condicionada porque el exportador solo recibirá el valor acordado si cumple con todas las exigencias pactadas, como ya mencioné. Algo que debemos tener en cuenta, consideraciones generales aquí, es que tanto el importador como el exportador conozcan bien todos sus deberes y derechos establecidos por la legislación, que rige la carta de crédito, que es la brochura 600, ¿verdad? Entonces, la brochura 600 es un libro, contiene reglas y usos uniformes sobre créditos documentarios y toda carta de crédito emitida debe contener la cláusula. Está sujeta a la misma brochura, es obligatorio, bueno, no es obligatorio, pero es recomendable siempre sujetarse a la UCP 600, porque son las reglas y los usos uniformes más utilizados en el mundo. Y si hubiera algún litigio comercial en cualquier corte del mundo, el juez usaría no solo las leyes locales, sino también estos principios para juzgar el caso. Y es específica para este tipo de situaciones, la brochura 600. Entonces, ¿por qué un exportador generalmente exige una carta de crédito? Porque quiere resguardarse del riesgo comercial en relación con el importador y muchas veces también quiere que sea confirmada porque también quiere protegerse del riesgo país del banco emisor. Entonces, tener una carta de crédito confirmada
Es algo muy bueno para el exportador, especialmente si la confirmación es en su propio país, para que pueda evitar el riesgo transfronterizo. Es importante mencionar que el folleto 600 de la ICC, que es la Cámara de Comercio Internacional de París, la cual establece estas reglas para todo el mundo, es importante decir que este folleto no está por encima de las leyes locales, no son superiores a las leyes locales de cada país, ¿de acuerdo? Pero son reglas y usos uniformes muy importantes para regir las cartas de crédito en el mundo. Entonces, de forma general, el crédito documentario, la carta de crédito, como lo estamos llamando aquí, necesita ser emitida por un banco y notificada por otro al exportador. Así, el exportador, que normalmente no está dentro del grupo de mensajería SWIFT, puede tener certeza de la autenticidad de la carta de crédito. Generalmente se emite mediante la MT-700, que es el mensaje estándar para la apertura de cartas de crédito, recordando que también existe mensaje SWIFT para corporativos, para empresas, pero este específico no está disponible para empresas. Por eso, un banco necesita emitirlo. Entonces, más adelante vamos a abordar minuciosamente los pasos de esta importante modalidad de pago. El profesional que trabaja con carta de crédito debe estar al tanto de que debe conocer las siguientes reglas internacionales. La UCP 600, que tiene 39 artículos y está vigente desde 2007, la ISBP 745, que en realidad son reglas prácticas para el examen de la documentación de la carta de crédito. Es decir, te da una guía para que puedas revisar los documentos presentados en una carta de crédito. La ISBP 745 es un complemento de la UCP 600. Entonces está en vigor desde 2013. Antes de ella teníamos la ISBP 681 y la ISBP 645. Antes de la UCP 600 teníamos la UCP 500 y la UCP 490. Yo soy de la época de la UCP 400. ¿De acuerdo? Y también existe la EUCP, que es la UCP electrónica. Trata sobre la presentación de documentos nativamente digitales, documentos digitales, o que permite o da reglas para cuando una carta de crédito permite la presentación, parte del documento en formato físico, parte del documento en formato digital. Todavía no es muy utilizada aquí en Brasil. Entonces, para que una carta de crédito pueda estar cubierta por estas reglas internacionales, es necesario mencionar que está sujeta a la UCP 600. Cuando se menciona esto en la carta de crédito, automáticamente también está sujeta a la ISBP 745. Y a veces se utilizan los mensajes SWIFT, ¿verdad? Para carta de crédito, normalmente solo 700 y 701, que complementan al 700, al 710, al 711, al 720, al 721. Pero más adelante vamos a hablar sobre cada una de ellas. Está bien. Existe un manual de usuario de SWIFT que explica cómo utilizar cada uno de estos mensajes y las reglas aplicadas, incluyendo reglas de uso para cada uno de ellos. Además, es fundamental mencionar que podemos excluir absolutamente cualquier artículo en una carta de crédito de la UCP 600. Por ejemplo, ahora bien, cuando yo altero o excluyo algún artículo de la UCP 600, dijeron, esa carta de crédito está sujeta a la UCP 600. Con excepción de tal artículo, el artículo correspondiente en la SBP 745 tampoco debe aplicarse al momento de verificar los documentos. Y la versión actual es solo un complemento a los artículos del CP 600, ¿verdad? Estoy hablando de ISBP 745. La versión actual de ISBP 745 es solo un complemento y no se usa de forma aislada. No se emiten cartas de crédito aplicando únicamente el ISBP 745. Siempre aplicará CP 600 y 745, también como suplemento. Bien, en cuanto a las cartas de crédito, entonces tenemos algunos tipos de cartas de crédito, ¿verdad? Así que veamos cuáles son. En cuanto al tipo de compromiso, puede ser irrevocable o irrevocable. Confirmada. Créditos especiales. Tenemos la carta de crédito rotativa, la cláusula roja que llamamos Red Clause, las Standby Letter of Credit, que en realidad ya no es exactamente una carta de crédito documentaria, ya es una garantía llamada Standby, que es diferente, ¿verdad?
La stand-by es muy diferente de la carta de crédito, son mecanismos absolutamente distintos, pero también sirve para garantizar a un beneficiario en caso de incumplimiento por parte del importador, del solicitante, del librado o del afianzado, ¿no? En caso de que no pague, generalmente el beneficiario de la stand-by utiliza la stand-by para recibir el recurso. Existen las cartas de crédito transferibles, el transferable credit, los back-to-back credit, que son dos cartas vinculadas para una operación triangular. En cuanto a la disponibilidad, tenemos la carta de crédito restringida, de la que hablaremos más adelante, sobre la restricción de la carta de crédito, los tipos de disponibilidad, y aquí es libremente negociable. ¿Y cuáles son las figuras que tenemos en una carta de crédito, verdad? Normalmente tenemos al importador, es decir, siempre, ¿no? Tenemos al importador porque él es el solicitante. Es el solicitante, es quien solicita a un banco que emita la carta de crédito. Tenemos al exportador, que es el beneficiario de la carta de crédito, ¿verdad? Portador de bienes o servicios, ¿no? Recordando que la carta de crédito también puede cubrir servicios, el banco emisor, que es el que emite la carta de crédito a pedido del importador, ¿verdad? Él establece un límite de crédito. El importador recibe una línea de crédito y garantiza el pago al exportador. Por eso, incluso si el importador no paga al banco, si los documentos fueron presentados en debida forma, el banco emisor está obligado a pagar al beneficiario contra esos documentos, siempre que estén de acuerdo con los términos y condiciones del crédito. Y el banco avisador, que es un banco que generalmente recibe ese mensaje SWIFT y lo comunica al beneficiario de forma física, por correo electrónico o poniéndolo a disposición en su banca por internet o mediante certificación digital. El hecho es que él solo avisa, entrega esa carta de crédito al beneficiario. Existe el banco designado, que es un banco ya elegido por el banco emisor para representarlo, y es a quien el exportador debería, en teoría, entregar los documentos para que sean examinados. El banco negociador es un banco que, siendo designado o no, es el banco al que se presentan los documentos y que compra la carta de crédito y se compromete a pagar o a pagar en el vencimiento, pagar si es a la vista, comprometerse con un pago diferido si es a plazo, aceptar giros. Todo esto lo veremos más adelante. El banco confirmador, como dije, es aquel banco que añade un compromiso de pago al del banco emisor. Es decir, ese banco que le dice al exportador, si el banco emisor no te paga por una cuestión de riesgo del país, cierre de fronteras, entrada en moratoria o incluso si hay insolvencia e incumplimiento del banco emisor, yo te garantizo el pago. Entonces, cuando tienes una carta de crédito confirmada, el beneficiario pasa a tener un compromiso y su riesgo principal sobre el banco confirmador. Pero generalmente el banco emisor paga. Sin embargo, en caso de que no pague, tiene la opción del banco confirmador, que también garantiza el pago. Y obviamente eso cuesta más. Alguien tiene que pagar la comisión de confirmación. El banco confirmador está asumiendo el riesgo del banco emisor, ¿verdad? No solo el riesgo comercial, sino también el riesgo de su país. El banco reembolsador es generalmente la caja del banco emisor. Es aquel banco que de hecho va a honrar el pago. A solicitud del banco emisor, este le pide al banco reembolsador que reembolse al banco que solicite el reembolso allí, o en caso de que no esté presente. En la carta de crédito, el banco emisor espera que las instituciones del canal bancario del banco que revisaron los documentos envíen una orden de pago. El banco reembolsador no es un banco obligatorio en la carta de crédito, pero si lo hay, tendrá el papel de reembolsar al banco que solicite el reembolso en el exterior. Y entonces, probablemente, el banco reembolsador va a debitar de la cuenta del banco emisor, porque generalmente es un banco corresponsal del banco emisor. El banco pagador puede ser cualquiera de estos, el banco que efectúa el pago al beneficiario, y el banco librado es el banco contra el cual debe hacerse el giro cuando la carta de crédito exige un giro. No toda carta de crédito exige un giro. Por ejemplo, cuando la carta de crédito está disponible por pago diferido, es una operación a plazo sin giro. ¿De acuerdo? Entonces, gente, aquí tenemos algunas definiciones importantes antes de hablar de la emisión, ¿verdad? El artículo 4 de la UCP 600, por ejemplo, dice que los términos de la carta de crédito son independientes de los contratos de compraventa u otros contratos en los que puedan estar basados. Incluso si la LCA se refiere expresamente a los mismos,
Nunca recomendamos que los términos del contrato se incluyan dentro de la carta de crédito, en el sentido de copiar el contrato. Allí dentro, o incluso si mencionas el contrato comercial, cualquier juez siempre juzgará la carta de crédito por lo que está incluido en ella y no por el objeto al que pueda estar refiriéndose. Aquí en la carta de crédito trabajamos con los términos que están expresamente escritos en la carta de crédito, ¿de acuerdo? Y por eso el importador y el exportador deben considerar cuidadosamente qué documentos deben ser requeridos y por quién deben ser producidos. Y el plazo de presentación, la carta de crédito va a indicar el valor, el lugar de embarque y una serie de cosas que el exportador debe cumplir, especialmente los documentos que debe presentar para recibir los recursos que ella garantiza. Entonces, otra cosa, el banco emisor debe desincentivar cualquier intento del importador de incluir copias del contrato, como mencioné, de la factura pro forma u otros documentos similares, como parte integrante del instrumento de crédito. Recordando que los bancos tratan con documentos y no con mercancías, servicios o prestaciones a los que eventualmente se refieran. Entonces, los bancos no saben lo que está sucediendo en el puerto, no tienen idea de lo que viene. En el contenedor, los bancos tratan con documentos. Los bancos evaluarán el proceso a partir de los documentos que se presentan en la carta de crédito. Aunque existan documentos fraudulentos, si el banco no lo sabe, si el documento está en orden, incluso si la mercancía no refleja lo que está en el documento, el banco no tiene manera de saberlo. El banco trabaja únicamente con documentos, ¿de acuerdo? Algo importante al abrir una carta de crédito es que el banco que la va a emitir debe dar instrucciones completas y precisas para evitar el riesgo de ambigüedad. Entonces, cuanto más claras sean las instrucciones, mejor en una carta de crédito, ¿verdad? Se debe evitar el exceso de detalles en la emisión de cartas de crédito. Yo trabajaba en la década de los 90, tenía una empresa llamada CCE, algunos la recuerdan, Compañía de Componentes Electrónicos, y nosotros abríamos cartas de crédito de 9 páginas, 9 mensajes SWIFT, porque había componentes electrónicos que venían del extranjero y ellos ponían en la descripción de la mercancía cada uno de esos componentes, que eran miles, y eso solo dificulta el proceso, porque para que haya una discrepancia es muy fácil cometer un error en la documentación. Algún componente de esos entonces genera mucha discrepancia, ¿verdad? Entonces, la propia Cámara de Comercio de París va a decir, miren, no pongan un detalle excesivo en la descripción de la mercancía, ¿de acuerdo? Todas las instrucciones para la emisión o enmienda de una carta de crédito o de un crédito, el crédito documentario debe estipular claramente los documentos contra los cuales se realizará el pago o la aceptación. La negociación deberá ser realizada. A eso lo llamamos una condición no documentada. Tenemos una condición estipulada en la carta de crédito, pero no se especifica qué documento va a demostrar que fue cumplida, ¿verdad? Eso es un término del comentario. Condición significa que cada vez que pongas una instrucción en la carta de crédito, tienes que pedir un documento que pruebe que la restricción fue cumplida. Si no, se convierte en un documento de condiciones, una condición no documentada. Está bien, entonces en ese caso no se debería exigir la presentación del documento para la negociación que es emitido, firmado y contrafirmado por el importador. Debemos alertar a los exportadores que si reciben una carta en estas condiciones, soliciten una enmienda inmediata en caso de que la negociación comercial así lo permita. Aquí, por ejemplo, cuando el exportador en Brasil recibe una carta de crédito, tiene que preparar documentos, pero uno de los documentos depende de la firma o certificación del importador en el exterior. Esto lo dificulta bastante porque debe ser así. Nosotros debemos desalentar, ¿no? Si puede que pida una enmienda. Hay casos en los que no es posible. No, vemos que no es posible, ¿verdad? Pero depender de documentos que deban ser contrafirmados por el importador, o sea, si el importador allá afuera no firma, aquí no puedes presentarlo correctamente ante el banco y por lo tanto quedas en manos del importador. Eso puede ser un riesgo en la negociación. En cuanto al crédito revocable, incluso si no se menciona su irrevocabilidad, es irrevocable. Una carta de crédito es irrevocable, independientemente si decimos que lo es o no lo es, ¿de acuerdo? Artículo 3 de la UCP 600. Entonces, tomamos como referencia el MT 700 y 701, que contienen todos los campos necesarios para la emisión de un crédito documentario. Por cada campo abordado podemos comentar sobre las reglas del folleto, ¿de acuerdo?
Eso es lo importante, ¿verdad? Saber cómo aplicarlo. ¿Cómo relleno cada campo según la UCP 600? Así, para redefinirlo, una carta de crédito consiste en una operación mediante la cual un banco, que es el banco emisor, actuando a petición e instrucciones del importador, que es el solicitante, asegura el pago al exportador siempre que éste presente los documentos estipulados de acuerdo con los términos y condiciones del crédito. Y entonces, cuando hablamos de carta de crédito, cualquier operación, cross-border, operación internacional, transfronteriza, como algunos amigos suelen llamarla, existen los riesgos. El riesgo comercial está determinado por la naturaleza de las partes involucradas. Así, el exportador siempre estará asumiendo el riesgo sobre el banco emisor, no sobre el importador. El banco emisor, en una carta de crédito, asume el papel de pagar en lugar del importador. Entonces, ese es el riesgo del exportador. Y también está asumiendo el riesgo país e incluso el riesgo político, que también se deriva de ese riesgo. País, ¿no? El riesgo político lleva al aumento del riesgo. País, ¿no? Bueno, entonces el exportador también está asumiendo ese tipo de riesgo del país donde se encuentra el banco emisor. Y aquí vemos un flujo básico de la carta de crédito, donde se observa al importador y al exportador. Primero, así en el contrato, el exportador generalmente le pide al importador que abra una carta de crédito. Él acude a un banco que le otorgará crédito, aprobará el límite de crédito y cobrará una comisión porque aquí hay una asignación de capital. Entonces, se hará una solicitud, un contrato junto con el anexo donde el importador proporcionará los datos para que este banco emisor, como quieran llamarlo, emita una carta de crédito y la envíe a un banco que hará el papel de avisar al exportador sobre la carta de crédito. Con la posesión de la carta de crédito, el exportador, obviamente, realiza el embarque y presentará los documentos a un banco designado, indicado por el banco emisor. O, si no indica a nadie, el exportador puede elegir un banco que él prefiera para presentar los documentos. Este banco verificará esos documentos para asegurarse de que estén de acuerdo con los términos y condiciones de la carta de crédito. Y los enviará al banco emisor, que realizará una nueva revisión y presentará al importador cualquier discrepancia si la encuentra, o dirá lo siguiente: mire, los documentos están en orden. Si es a la vista, solicitará el pago. Si es a plazo, los entregará al importador, esperando que el importador pague al vencimiento, pero no antes del vencimiento. Si los documentos están en orden, independientemente de ese pago, el banco emisor va a efectuar o debería efectuar, ¿no? Estoy hablando del pago al beneficiario, incluso muy rápidamente. Ese es el flujo de la carta de crédito. Les voy a mostrar aquí solo la carátula. Pueden observar aquí, ven, aquí están. Este es el manual de usuario de Swift y aquí pueden observar los campos de la carta de crédito. Todo esto debe ser completado. La M aquí significa que es obligatorio, son campos obligatorios. La O es opcional, son campos que no necesariamente necesitan ser completados. Entonces, aquí puedes ver el tamaño de una carta de crédito con todos estos campos, hasta el campo 72, el Sender to Receive Information, donde se indica que la carta de crédito está sujeta al CP 600 y SBP 745 y hasta el RR 725, que es otro tema para otro momento, ¿de acuerdo? Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado de esta clase, de este contenido. Es un contenido rápido, solo para sentar las primeras bases. El curso de carta de crédito que normalmente imparto dura de 15 a 18 horas, pero aquí es solo lo que llamamos un overview, apenas una visión general y básica de la carta de crédito, ¿de acuerdo? Nos vemos entonces en el próximo video. Un gran abrazo, todo lo mejor. No te olvides de escribir ahí si puedes, ¿vale? En el campo descomplicado. Haz clic en la campanita para recibir las notificaciones. ¿De acuerdo? Te espero. Un gran abrazo. Hasta luego.